Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Who se convierte en la primera y única canción de un artista asiático en superar los 100 millones de reproducciones en la lista de Spotify Chile. La canción ya ha alcanzado este récord en 5 países: Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Japón y ahora Chile. Felicitaciones, Jimin. 3D se convierte en la segunda canción de un solista asiático en obtener 300 millones de reproducciones en Spotify en 3 años diferentes, detrás de Seven. Felicitaciones, Jungkook. Who es ahora la canción número 37 más reproducida de todos los tiempos en la lista global de Spotify, superando a Take Me to Church. Felicitaciones, Jimin. Jungkook ha superado los 2 billones de reproducciones en Spotify este 2025. Felicitaciones, Jungkook. Muse ocupa el puesto número 198 en la lista mundial de álbumes de Apple Music. Sigue haciendo stream en esa importante plataforma de música. Jungkook es el solista de K-pop con más canciones número 1 en Billboard Global 200. Felicitaciones, Jungkook. En Spotify Global, Who se ubica en el número 38. Seven en el número 76. Continuamos haciendo streaming de Jimin y Jungkook. Han bajado en reproducciones y esto puede perjudicar su permanencia en las listas de Billboard. Vamos, escuchemos diariamente Who y Seven. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor bailarín 2025. Vota en los AICAN por Jimin y Jungkook como mejor cantante de K-pop 2025. Jimin y Jungkook están nominados a las celebridades asiáticas más poderosas de 2025. Tienes que entrar con tu mail y votar cada una hora. El premio será una donación benéfica a nombre del artista ganador. Vota por Jimin y Jungkook, por la mejor química. Entra a la página de VAX, regístrate y vota. ¿Cómo hacerlo? Pon tu mail. Crea una contraseña, utiliza entre 8 y 20 dígitos, con una combinación de al menos 2 o más letras mayúsculas, números, símbolos y sin espacios, se escribe todo junto. Ejemplo de contraseña: Jimin y Jungkook 2015% @$. Después escribe tu apodo. A continuación va la fecha de nacimiento, primero el año, mes y día, ejemplo, 1997-0901. Marca la casilla con tu género, hombre, mujer u otro. Después te pedirá otro correo electrónico, diferente al que pusiste al principio. Después te pedirá CAPTCHA. Acepta los términos o condiciones de la página y das clic en registrarse. Te saldrá algo como esto y das a confirmar y te pedirá ir a tu correo electrónico, el que pusiste al principio, para confirmar y das a Email Authentication. Ahí te llevará a la página nuevamente y podrás votar por Jungkook. Al lado de su foto, donde dice voten y le das los 100 corazones, que equivalen a 5 votos. Puedes votar cada 24 horas. Actualmente están en el número 1, pero no nos confiemos. Otros fandoms compran corazones que son votos y los utilizan al final. Por eso vota diariamente y si vas a comprar votos, utilízalos en el último día de votación. También puedes recolectar corazones viendo videos. Como lo hago, descarga la aplicación VAX e inicia sesión con el mismo mail y contraseña que te creaste. Vas a los 3 puntos. Haz clic al corazón rosado y te llevará acá. Bajas y donde dice número 5 Video Hearts, le das clic, ves un video y de recompensa, recibes 10 corazones. Puedes ver videos cada 3 minutos. Recolecta la mayor cantidad para darles el triunfo a nuestros chicos.
Recuerda que la votación se hace por la página de VAX y recolectar corazones en la aplicación. ¿Sabías que la aplicación X hizo una actualización en la cual se puede ver el país o continente de origen de las cuentas? Ahí se desenmascaró varias cuentas TikTokers que decían que estaban en Corea. Ejemplo, esta cuenta escribía en coreano y se creía coreana, pero con la nueva actualización se pudo ver que era de India. Tras ser descubierta, terminó eliminando su cuenta. Esta cuenta que hace traducciones falsas, perjudicando a Jimin, es de Sri Lanka. No sabe coreano, pero la gente sigue consumiendo sus traducciones, principalmente taikakas. Dilla, una de las antis más horribles de Jimin y de Jikook, es de Perú, y decía que era de la India. No sería extraño que maneje cuentas ARMYs acá en Latam o sea una de esas de TikTok que habla muy mal de Jimin. Dionix Susks, conocida como la Dinosaurio, una que lideró por mucho tiempo campañas de odio contra Jikook, la he nombrado un par de veces, es de Algeria, pero ella decía que su padre era coreano, que tenía amigos coreanos, etc. Ella fue reconocida por su mentira más estúpida, dijo que Jimin y Jungkook no hicieron el Buddy System, y que a las 5 semanas de entrenamiento básico, cada uno se iría a su unidad. Se ve que es una persona mentirosa, ha cambiado su nombre 237 veces en esa red. Toda una locura. Ahí se ve que las TikTokers mienten y además se avergüenzan de su lugar de nacimiento o donde viven. La secta siempre tiene en común la mentira. Las Taekukas lo hicieron nuevamente. Ellas celebraron el 23 de noviembre como el aniversario de casados del Taekwondo. Pagaron una pantalla LED en Itaewon. Realmente vergonzoso. Me imagino la cara de desconcierto de Jungkook si ve eso. Que celebran el 23 de noviembre, obvio, todo por esto inventado en un supuesto encuentro con fans. Una le dijo a Jungkook, opa, cuando te vas a casar con Tae Tae, y según que Jungkook le dijo, mañana, y ese mañana era el 23 de noviembre, qué tierno. Probablemente Jungkook ni miró a esa fan si lo llamó opa. Recordemos que Jungkook no le gustaba ese honorífico cuando tenía menos edad. Pero que las TKK sigan celebrando el 23 de noviembre, cada vez que lo hacen, se viene algo del Jikook. El 23 de noviembre de 2023, Jikook viajan juntos a Japón. 23 de noviembre de 2024, Jimin dando las gracias por su Daesang, publicando en Bevers, y Jungkook respondiéndole. Al final se convirtió en una conversación que nadie entendió, solo ellos, estando juntos en el servicio militar. Este 23 de noviembre nos enteramos que se vienen más contenido de Jikook. Eso TikTokers, sigan celebrando el 23 de noviembre. Ahora ya lo sabes. El contenido anunciado el 23 de noviembre es una entrevista exclusiva que les hicieron a Jimin y Jungkook, en el canal japonés Mesamasi TV, que será transmitida el día 25 de noviembre. Miren este adelanto y la fotografía hermosa. El horario sería entre 6 y 7 de la mañana, hora Japón. Para Latam y América del Norte, lo veríamos en la tarde de lunes, Europa sería en la madrugada. Les estaré contando todos los detalles de la entrevista en mi próximo video. Qué sensación más linda saber que se vienen entrevistas a nuestros chicos. Se lanzó el tráiler oficial de Are You Sure 2, que dura un poco más de 1 minuto. Se ve tan divertido y llenos de momentos felices. Jungkook dice, esto es bastante romántico, donde están viendo las estrellas. Y después comiendo el mismo dice, ¿estás seguro? Siempre termina como sí, estoy seguro. Eso lo dice todo. Jungkook ama pasar el tiempo y viajar con Jimin. En esta parte donde los dos están haciendo paracaidismo, al parecer Jungkook tiene sus piernas alrededor de Jimin. Estos chicos, qué sorpresa más nos tendrán. Que llegue luego el 3 de diciembre. K-Media titula para hablar del programa de la siguiente manera, Jimin y Jungkook de BTS encuentran el romance, Are You Sure? Jimin y Jungkook de BTS se embarcan en un viaje inmediatamente después de su baja militar. Esto es bastante romántico.
Jimin y Jungkook se embarcan en un viaje romántico. ¿Es esto correcto? Are You Sure? La química entre Jimin y Jungkook de BTS explota. Cada día es juventud y romance. Así muchos titulares, donde destacan la química y la conexión entre ambos. Se nos viene una hermosa temporada de Are You Sure 2. Nam subió una fotos a sus historias de Instagram. Esta foto la eliminó, pero esta la publicó. En ambas fotos se puede ver que Jikook vive en su mundo, están siempre juntos y es un tapaboca para todas aquellas que hablan de más, sembrando dudas. En esta foto, Jimin le está enseñando su barriga a Jungkook, aunque la foto es de baja resolución, se puede ver perfectamente sus caras sonrientes. Gracias Nam por mostrarnos a Jikook al natural, sin saber que los estabas fotografiando. Jikook siempre juntos y unidos. Después de ver el tráiler, muchos recordaron el fondo de pantalla de Jimin, cuando hicieron el live en julio, y muchos apuestan que la foto corresponde a este momento mostrado en el adelanto. ¿Qué crees tú? Jungkook hizo un live cocinando y adivinen, sí, Jungkook te tenía los vasos que el papá de Jimin vende en su cafetería, regalo del señor Park o se los trajeron sus padres. Recordemos que tanto como la mamá y el papá de Jungkook van con mucha frecuencia a la cafetería y puedo decir que sí es el vaso, porque mi amiga me trajo de regalo el vaso amarillo firmado por el papá de Jimin desde Corea. Jungkook toma café y sus bebidas favoritas en los vasos de su suegro. Faltan 9 días para Are You Sure y 11 días para la entrevista. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.